casa, para regalar o para un emprendimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a mezclar técnicas. Hoy vamos a hacer decoupage, vamos a hacer pintura, pero para que este decoupage no parezca papel pegado, sino que parezca que está todo pintado. En este caso lo apliqué sobre una base de madera, a la cual después con 2 ménsulas pequeñas le agregué un estante. Eso es completamente opcional. Ustedes tomen la técnica y aplíquenla donde ustedes quieran. Esto lo podemos aplicar, ya sea a esta pieza que yo preparé, o puede ser a una pizarra de cocina, ¿por qué no? Podemos variar la forma, si en vez de ser tazas, que sea otro tipo de forma, y aplicar esta técnica de mezclar el decoupage con la pintura a cualquier otra pieza que tengamos en casa, ¿sí? Así que tomen la técnica, hagan la propia y aplíquenla donde ustedes quieran, donde vean necesario. Vamos a trabajar. La base es simplemente una madera que es una madera de MDF de fibra fácil, que lo que hice es hacer una división con cinta de papel, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Ya la conocen, ¿no es cierto? La hemos usado un montón de veces: cinta de papel, cinta de pintor, cinta de enmascarar. Todos esos nombres van a terminar aquí, en esta cinta. Puede ser más gruesa, más ancha, es simplemente para poder dividir la zona, la superficie, y después pintar una base plana. Pero miren lo que usé yo. Este es un pincel que está viejito y es de cerda dura. ¿Por qué lo utilicé? Porque quería que se note la pincelada, ¿sí? Que sea una pincelada como un poquito más grosera, como para que quede una textura y además visualmente también quede como veteado. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer luego? En este caso pinté mitad en turquesa y mitad en blanco. Los colores son, pero a elección del consumidor, podría decir. Si su ambiente es, no sé qué decirles, rojo y blanco, queda divino, azul, si no los colores tierra, las naranjas, los verdes también, ¿por qué no? Cada casa tiene su estilo. Bueno, esa es la ventaja de poder hacer los trabajos nosotros mismos, que lo pueden adaptar a su propio gusto y ambiente. Entonces, como ya les dije, pintamos la mitad de blanco, retiramos la cinta y pintamos la otra mitad de turquesa. En este caso fue así. La base ya nos queda perfecta, dividida, pintada, base plana, ya lo hemos hecho millones de veces. Quiero prestar atención al tema de la técnica de decoupage con pintura. En este caso yo elegí, como les conté, la gama de azules. Entonces, ¿qué hice? Artística, eligen 5, 6 servilletas diferentes, que es con lo que normalmente lo hacemos en decoupage, ¿sí? Son servilletas para decoupage, y lo que hice fue elegir diferentes diseños en la misma paleta de colores, en la misma gama de colores. Entonces, después, yo siempre les muestro cómo trabajo realmente en mi casa, porque no ando con volteretas. Yo me hice un moldecito en un cuadernito de mi hijo Bauti y lo recorté. Ya con esta taza tengo para hacer el resto. Entonces, ¿qué hago, por ejemplo? Abro la servilleta y, como ven acá, lo que el molde, la marqué con un lápiz y simplemente después, con paciencia, simplemente vamos recortando, ¿sí? Esto todos lo saben hacer, lo han hecho en la escuela, lo han hecho siempre. Por favor, acá no hay excusa para este trabajo. Entonces, recortamos, ¿cómo nos quedan? Vamos a poner por acá, como estas, ¿sí? Que yo acá tengo 2. Tengan la precaución de hacer algunas con el asa de un lado y otras simplemente dando vuelta al moldecito, ¿sí? Lo hacen con el asa del otro lado, ¿ok? Como para que podamos ubicar las tazas de un lado y del otro, que queda como más natural, más dinámico. ¿Qué hacemos después? Sacamos, las servilletas tienen 2 papelitos por detrás, que acá se ven perfectamente, que son blancos, y no los vamos a utilizar. ¿Por qué? Cuanto más grosor tenga la servilleta, más se va a arrugar cuando la peguemos y cuando la humedezcamos, ¿sí? Cuando la ponemos húmeda con el pegamento, o en este caso con el barniz, si tiene todos estos papeles por detrás, va a generar mayor rugosidad. En cambio, así queda muy, muy, muy fina, frágil, así que ojito, a ser muy delicados de trabajar con pinceles suaves, ¿sí? Pero va a quedar bien plana si la saben pegar con paciencia. Entonces también saco estos dos de por acá atrás y ya las tengo listas. Ok, esto separo, vamos a ordenar un poquitito porque voy a traer la otra base que yo tengo por acá. A ver, yo lo voy a poner así para que ustedes lo puedan ver bien. Acá, ¿qué vemos? Les voy a mostrar. Les dije que había pintado mitad turquesa, mitad blanco. Vamos a estos detalles que están buenísimos. ¿Con qué los hice? Stencils, ya los conocen, los usamos muchísimas veces y nos van a dar un toque que está genial para este trabajo. ¿Para qué? Para generar en el fondo un poco más de dinamismo, movimiento, podría decir, como para que no sea solamente todas las miradas dirigidas a las tazas. Entonces,
Voy a poner acá arriba. Tengo un pincel, que es un taponador de cerradura. Un pincelito viejo. Y ya está. ¿Sí? ¿Por qué digo viejo? Porque normalmente solemos maltratarlo un poquito cuando los usamos con los stencils. Entonces, si es de una fibra muy fina o muy delicada, se puede arruinar. Entonces, dando así unas vueltitas, vamos a ir haciendo este detalle en el stencil. En este caso es en una esquina. A ver, estoy tapando con la mano, me parece. Voy a sostener ahí. Perfecto. Suavemente. No quiero que quede hiper perfecto toda la franja. Simplemente quiero que queden algunos detalles. Ahí tengo una servilletita para ir descargando. Quiero que queden algunos detalles de fondo, ¿sí? En un color suave. Ahí, por eso yo no pongo demasiada cantidad de pintura. Aparte, si ponen demasiada cantidad de pintura, lo que va a pasar es que se va a filtrar por debajo del stencil. Entonces no está bueno. ¿Cómo le va? Bien, no puedes hacer cosas tan lindas. ¿Te gustó? Estábamos todos atentos ahí. Me alegra muchísimo. A ver, ahí levanto. Ahí me gustó. Podemos hacer, por ejemplo, otro acá en forma vertical. La idea es generar un poquito de dinamismo en el fondo también. Y ahora que vamos, a las tazas. ¿Sí? Podemos poner palabras también, que está muy bueno. Por ahí pusiste café, té, ¿qué has dicho? Sí, café, té, todo con stencil utilizamos, ¿eh? El uso hogar, sí, sí. Es como jugar un poquito, hasta podríamos agregar pedacitos de servilleta también cortados con la mano. Pueden jugar muchísimo, ¿sí? Usen un poco su propia creatividad, que está buenísimo eso también, ¿eh? A ver, vamos a pegar lo que son las servilletas. Yo utilicé en este caso barniz acrílico. ¿Por qué utilicé barniz acrílico y no utilicé pegamento para decoupage, me dirán ustedes? Porque yo en este caso necesito que la servilleta quede con una capa de protección para yo poder trabajarla encima con la pintura. Si yo no le pongo el barniz, en este caso, voy a colocar la pintura y se me va a abrir mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la servilleta absorbe. Y yo, como necesito usar la pintura con agua, me va a absorber demasiado. Entonces, ¿cómo voy a pegar yo estas tazas? A ver, por ejemplo, la ubico. Hago un corte y así las vamos a ir apilando para que parezcan que está una dentro de la otra, que esa es la idea, ¿no es cierto? Que estén así como apiladas. Después con la pintura vamos a generar esa profundidad que queda tan buena. Entonces, coloco barniz. El barniz acrílico es una especie de cola vinílica súper disuelta. Tiene esa consistencia, ese color también. Colocamos. Ahí está. No se preocupen si queda un poquito de aire entre taza y taza, al contrario, mejor, porque nos va a permitir después hacer bien el delineado. Y siempre cuando extienden del centro hacia afuera. Fíjense que yo estoy utilizando un pincel suave, de fibra, ¿sí? Se los voy a mostrar, ahí está cargadito con un poco de barniz acrílico, pero es un pincel bien suave. Si ustedes trabajan con un pincel de cerda dura, de pelo duro, ¿qué pasa? La servilleta, que ya le sacamos todo el papelito de atrás para hacer un buen decoupage, ¿qué pasa? Queda tan finita que si yo le paso esos pinceles duros, se me arruina la servilleta, prácticamente. Prácticamente no, se me arruina, porque la voy a romper toda. Entonces, esta la vamos a poner así, como bien torcida. Entonces hago un corte ahí. Fíjate que no es una cosa como muy milimétrica lo que yo hago. Yo me mando con la tijera. Me va a quedar bien igual. Y acá vamos a poner la última taza. Una capa fina de barniz. Y arriba colocamos la taza. Ahí va. Queda ahí como una pila de tazas que está a punto de, como parece que está a punto de caerse, pero no. Ahí va. Entonces, terminamos de pegar la taza. Ahí suavecito. Los bordes, sobre todo en las que tienen fondo blanco y colores claros, parece que desaparecen. Vos fíjate, acá yo perdí bastante lo que es el contorno de esta taza. Lo mismo me pasó con esta, ¿sí? Entonces, ahora empieza a jugar el tema de la pintura, que es lo que a mí me pareció que le da un efecto totalmente distinto a lo que puede llegar a ser un decoupage común, ¿sí? Acá estamos generando algo totalmente diferente. Yo creo que tiene hasta un valor agregado, diría. Entonces, vamos a jugar con ese mismo azul. Voy a jugar también con un azul bastante más oscuro y con blanco. ¿Con blanco para qué? Para darle algunos toques de luz que generen también un poco de profundidad. Obviamente, como siempre, ¿no? Se marchan mis dedos. Está buenísimo. Vamos, entonces, pincel angular. Se ve bien acá, ¿no? En este caso tenemos un angular anchito.
¿Qué hice? Lo mojé un poquito, apenas, ¿sí? Tampoco una carga de agua muy excesiva. Punta y camina. ¿Qué le hicimos? ¿Para qué camina? Para generar un degradé. Si ustedes lo ven en la paleta se ve perfectamente el degradé del oscuro al agua prácticamente. Entonces, vamos a trabajar con la que tenemos acá de base. Entonces, empezamos a dar este flotado. Ahí va. Hago los bordes. Así. Está para bailar también, ¿eh? Perfecto. Puedo hacer también lo que sería la cavidad del asa, ¿ves? Y la vamos haciendo así como... Simplemente vamos moviendo el pincel como para ir generando sombras y luces. Ya cambió. Ahora vas a ver cómo cambia cuando le damos la sombra a la otra que está metida. O sea, esta taza está metidita adentro de esta. Entonces, esta va a generar sombra. Y esa sombra, la voy a hacer así. Ahí va. Con un buen flotado, como veníamos haciendo. Gente linda, esto hay que practicarlo. ¿Sí? El flotado no es algo que se van a sentar una tarde y pim, salió. ¿Sí? Tampoco es algo difícil, ¿eh? Porque es simplemente la carga del pincel y que se acostumbren a este ida y vuelta. Mirá, vamos a hacer la profundidad de todas. Cuando digo la profundidad, es simplemente la zona que está dentro de la otra taza. ¿Ves? Podemos trabajarlas, como yo estoy trabajando con la gama de los azules, trabajo lo que son todas las sombras con este mismo azul profundo. Si yo, por ejemplo, trabajara con la gama de los naranjas, amarillos, las sombras yo las haría, por ejemplo, con un color tierra, un tierra sombra tostada, que así se llaman los acrílicos. ¿Sí? Vamos a trabajar un poquitito más esta. ¿Qué voy a hacer? Un toque de blanco. Seguimos con el flotado. Lo hago caminar un poquito. Acá no lo van a ver tanto el efecto porque el plato es blanco. ¿Sí? Pero acá puedo generar un toque de luz, siguiendo un poco lo que sería la taza, y en el asa lo mismo. ¿Y dónde más? Apenitas en el borde de esta. Ahí va. Entonces, fíjate qué lindo degradé que se forma con el flotadito anterior. Ahí se ve bien, chicos, estoy tapando, ahí va. Tengo profundidad acá, que es donde esta taza se mete dentro de esta. Acá tengo luz, ¿sí? Que es donde esta taza tiene el bordecito, y acá tengo esta simple coma, que es solamente una pincelada acompañando la forma de la taza. ¿Para qué? Para que se note que esto tiene dimensión, que es tridimensional. Ahí vamos. Lo único que nos podría quedar para darle un buen toque, yo las delinearía. No con un delineado muy grueso, pero como para terminar de darle, sobre todo a las que no tienen mucha definición en los bordes, una buena terminación, ¿ves? Hacemos muy liviano, tranqui, con el trazo. Cuando digo liviano me refiero a que no tienen que ser líneas duras, que no nos pongamos como re nerviosos de que vaya exactamente por el borde. No pasa nada. Vamos haciendo una pincelada tranquila, yendo, viniendo, sin presionar demasiado el liner, pero así vamos a ir delineando una por una. ¿Sí? Luego de hacer todos los flotados, ¿sí? Una vez que tenemos hechos todos los flotados, pasamos a estos delineados suaves, que pueden terminar de dar formita a las tazas. Sobre todo esta, mira. Esta la termino de marcar bien. Suave, que después con todos los flotados queda una linda terminación, queda como un diseño como bien terminadito, bien completo. Fíjate cómo toman dimensión después. ¿Qué hacemos después? En este caso, con esta pieza que yo diseñé de esta manera y la de ustedes puede ser completamente distinta, simplemente agujerito. Esto es una máquina para reloj que se compra en las artísticas, ¿sí? La pasamos y colocamos las agujas, que son las que tengo acá, ¿sí? En este caso coloqué unas ménsulas atornilladas con un estante, pero si no quieren hacer un cuadro simplemente, quieren practicar la técnica, no quieren que sea funcional, simplemente hacen las tazas, Pero por eso la cocina con el menú de la semana, le pusiste una chincha ahí. También, le pegás un pedacito de corcho, sí, y ahí vas pinchando todo. O sea, la idea era poder mostrarles cómo podemos jugar con el decoupage y agregarle encima toques de pintura para que esto no parezca decoupage, para que generemos acá como un pequeño engaño visual que queda bueno. Es que parece pintura, si uno lo ve rápidamente. Parece como que tenemos muchos diseños de tazas pintados y nada, para los que están empezando y se están animando a la pintura,
está bueno. Voy a hacer. Me encanta. Anímense que es un placer trabajar con las manos, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. A ti. Lindo trabajo.